Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El presidente Duque está en un atolladero, su popularidad se fue a pique. Pasó en una encuesta de Inbamer de 54% de aprobación en septiembre a 27% en noviembre. En solo 2 meses perdió 27 puntos de aprobación y la caída en la encuesta de Inbamer, la que se acercó más en los resultados en las elecciones presidenciales, se dio, y esto es importante, al mismo tiempo que Cifras y Conceptos publicó su encuesta polimétrica, la que contrata este canal, Red Más, y paga también Caracol Radio. Y esa encuesta mostró un deterioro sustancial también en la imagen positiva del presidente Duque, que confirma que el tema no fue solo de una encuesta. De hecho, en la historia reciente de los presidentes en Colombia, la caída de Iván Duque tiene pocos precedentes. Para más o menos el mismo momento de la desastrosa presidencia de Ernesto Samper, cuando aún no se habían revelado los narcocassettes, Samper tenía una desaprobación del 38%, según la encuesta Gallup, que no es comparable con la Inbamer, pero ayuda a dar una idea. Pastrana es en la historia reciente el que más se acerca a Iván Duque. Sin embargo, en sus primeros 100 días, Gallup lo registra marcando lo que hoy parece un honroso 54% de desaprobación, comparado con el 57% de Duque, quien además, Duque gobierna sin zona de distensión, sin FARC y sin cientos de soldados y policías secuestrados. Uribe, por supuesto, está fuera de concurso. Alrededor de sus 100 días marcaba una desaprobación del 20% y durante los siguientes 8 años no subiría esa desaprobación más que 29%. Por ahí pasó Duque hace rato. Juan Manuel Santos, el impopular Santos, tenía alrededor de sus 10 días de primer gobierno una desaprobación de apenas el 17%. Este recuento para decir que Iván Duque arranca históricamente mal frente a la opinión y que hay pocos precedentes en los últimos 25 años para poder prever cómo es que saldrá de este atolladero. Aquí arranca Zona Franca. Y arrancamos este programa sobre encuestas, sobre recientes encuestas de opinión con expertos y aficionados a las encuestas. Alguna vez detractores de ellos. Muy crítico es Fernando Quijano, de las tripas de estas encuestas, director del diario La República. Fernando, un placer tenerlo acá. Muy buenas noches y como siempre es un placer, y más cuando es venir a hablar de encuestas. Y hacerle pedazos la encuesta al señor. Pronto, doctor, vamos a ver. No, todavía me falta tiempo, apenas estoy en el primer año y tratando de seguir el camino del doctor Fernando Quijano, que es doctorado ya. Esa debería ser una cruzada, Daniel, de Colombia, ser una gran cruzada de no llamar doctor al que no sea doctor. A ver, ¿usted es doctor? Sí. Doctor. Doctor Quijano. Sí. Señor Caballero. Yo tengo una maestría y estoy en este momento estudiando un doctorado. ¿Maestro, entonces? Pues sí, me pueden llamar maestro, eso me gusta. César Caballero es el director de Cifras y Conceptos, la empresa que hace la encuesta polimétrica que paga este canal, como les decía. César Caballero dirigió el DANE y está en Cifras y Conceptos hace ya tiempo, ¿no? Desde el 2010 estoy dedicado exclusivamente a la firma. Y buenas noches, Daniel, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, César. Augusto Reyes es director de Poder y Poder, una firma de marketing político que puso representante y se ganó un premio, ¿o no? Más votado, además. De Bogotá, de Colombia. El segundo en Colombia, el primero en Bogotá. Perfecto. No, el segundo también en Bogotá por escasos 4.000 votos, creo. Bueno, antes de hablar del presidente Duque, creo que voy a ponerlos a hablar de lo que todo el mundo está hablando y ha estado hablando durante la última semana, y es el caso Néstor Humberto Martínez. El caso Néstor Humberto Martínez, luego de las grabaciones que publicó Noticias 1, luego El Espectador, de Jorge Enrique Pizano grabando a Néstor Humberto Martínez, que habla distinto al fiscal, pero es el mismo. Hoy hay 2 desarrollos importantes, creo que en este tema, y es en la ambientación en el discurso público de la necesidad de tener un fiscal ad hoc. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque esta mañana al respecto. Yo creo que se va a requerir, sobre todo se va a requerir, primero, el fiscal general de la Nación ya se había declarado impedido y había delegado en la vicefiscal. La vicefiscal también está pidiendo ad hoc. Entonces, como presidente de la República,
estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona en las más altas condiciones y que el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad. Yo creo que lo que nosotros como sociedad tenemos es que aprovechar esta y todas las coyunturas donde se presenten prácticas deleznables por parte de poderes corporativos, es buscar sanciones ejemplarizantes. Eso es el presidente de la República esta mañana en RCN Radio de Yolanda. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también habló al respecto, y esto es importante porque el Procurador es uno de los entes de control que tiene algunas atribuciones frente al fiscal general. Esto dice el señor Carrillo. Frente a lo solicitado, más que un fiscal ad hoc, lo que necesitamos es una fiscalía ad hoc. ¿Eso qué significa? Necesitamos una estructura ágil, una estructura efectiva que sea capaz de adelantar las investigaciones, recibir lo que se ha hecho hasta el momento, pero una estructura que no dependa jerárquicamente de la fiscalía actual. Sería una fiscalía al estilo anglosajón. Ustedes han visto que en los grandes problemas que se han presentado existe una figura que es una especie de fiscal independiente que tiene una organización que tiene que ser pequeña a su alrededor para garantizar la independencia y la imparcialidad. Bueno, no paró la cosa ahí, esto sigue, ¿no? Va a seguir, César. Yo diría dos cosas. Primero, recuerdo que Álvaro Gómez en la presidencia de Ernesto Samper decía que el presidente Samper tenía dos problemas. El primero era que no se podía ir y el segundo, que no se podía quedar. Y yo creo que al fiscal Néstor Humberto le está pasando eso, tiene esos dos problemas. Frente a la figura del fiscal ad hoc, algunos abogados penalistas me han explicado que en Colombia el fiscal ad hoc no recibe remuneración y tampoco tiene presupuesto para poder hacer una investigación que no dependa de los funcionarios que dependen del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Por eso me hace mucho sentido lo que está diciendo el señor procurador, el señor procurador Fernando Carrillo, y es: hay que nombrar una estructura de una fiscalía que no dependa, por ejemplo, sus investigadores y sus recursos del fiscal general, que finalmente termina siendo el jefe de toda la organización de la fiscalía. Es decir, no creo que sea suficiente nombrar un fiscal ad hoc que va a estar sin recursos. Y más allá del tema jurídico, no paró ahí. Es decir, creo que lo que muestra este inicio de semana, y me imagino que va a ser una semana también larga para Néstor Humberto Martínez, es que después de la primera grabación y después de la salida del fiscal a explicar, la cosa va a seguir moviéndose. Yo lo vería y quiero verlo de una manera distinta, y es: este suceso informativo al cual siempre estamos expuestos a los medios sería muy distinto si no hubiesen muertos. Obviamente acompaño la tragedia de esta familia, es verdaderamente kafkiana lo que pasó, el cianuro y todo esto. Esto es de esas novelas que construye Colombia con trozos de la realidad. O sea que me quiero apartar del tema y de la tragedia. Pero pensemos por un momento qué hubiese pasado si no hay muertos. Y caemos en el personaje, el señor Pisano. El señor Pisano arranca trabajando, curiosamente el hilo conductor es que siempre ha estado en empresas problemáticas. Arranca en INASA, Aguas de Barcelona, AAA, Los Españoles en la empresa de servicios públicos de Barranquilla. Luego cae en el carrusel de la contratación, cuando era gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y sale, digamos, por el tema del carrusel de la contratación. Y luego dice un confidencial de la revista Semana, este fin de semana, que el presidente Samper se lo recomendó al grupo Sarmiento para que fuera un controller, que no es otra cosa sino que un auditor, para que fuera controller, y ahí termina todo. Y resulta que no sé uno qué esperar de una persona que graba conversaciones. Y uno empieza a ver, bueno, ¿quién es el personaje? ¿Qué fue lo que pasó? Y tristísimo lo de los muertos. Pero si usted le quita todo esto, usted se da cuenta que sería un testigo más. Y que ahora, pues obviamente esas versiones se han potenciado por el estupendo trabajo periodístico que ha hecho muchos de los colegas. Pero si el señor estuviera vivo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaría? Pues Daniel, incluso en los mensajes me atrevería a decir y a señalar que se ve mucho más presidenciable el procurador que el mismo presidente. No solamente por el alcance que tiene el mensaje del señor procurador, sino además por el momentum
y por el canal que utiliza. Fíjate que me parece, pues no sé, muy triste, y de eso hablaremos en los siguientes minutos, fruto de la encuesta, pero le falta potencia a esos mensajes del señor presidente Iván Duque, en donde acierta al solicitar, al reclamar y al ponerse a disposición de la Corte para ese nombramiento de la Y es un Fiscalía cambio, Augusto, frente a lo que había dicho el viernes de la semana pasada. Respaldó a Néstor Entonces, Humberto. entonces esos bandazos, pero además que el mensaje lo emite en el marco de una entrevista periodística, en lugar de generar, obviamente, ya un marco exclusivamente para emitir esa señal. Esas son las cuestiones de liderazgo que muchos estamos viendo que empantanan la imagen del señor presidente. Fernando, sobre lo suyo, María Isabel Rueda tuvo una frase similar en su columna del domingo, ¿no? Si no hubiera muertos, la cosa sería distinta. ¿Usted cree que si Pizano hubiera sacado todo esto, sería simplemente un escandalillo que se habría podido resolver? Yo creo que no tendría, retomando una palabra que me llamó la atención, la potencia del mensaje. Eso suena como un capítulo de... Pero en esa potencia del mensaje no hubiese sido el mismo. Es un señor, como lo describe María Jimena Duzán en su relato, porque ella es la que escribe El hombre que sabía demasiado, que es una gran revista semana, la de esta semana. Uno se da cuenta que el señor andaba con un portafolio lleno de papeles. El señor no estaba bien en sus finanzas personales. Sí. Vemos, si hacemos un recorrido por las empresas que había pasado, digamos, el tema profesional no le ha ido muy bien, andaba con un cartapacho de papeles y resulta que todo se volvió una tragedia. No solamente se le diagnostica cáncer, no solamente muere de un infarto, sino que esos papeles los puso en buen recaudo. ¿Qué quiere decir eso? Que se los entregó a María Jimena, que se los entregó a Noticias 1, a unos periodistas que han sido muy críticos del fiscal, sí, y a otras personas. Es decir, y eso, con la muerte, que es el combustible, ese mensaje se eleva y crea un mensaje poderoso. Claro, también traía un mensaje poderoso la grabación. Yo tengo que decir, yo conocí al doctor Pizano, que en paz descanse, como conozco personalmente al fiscal, digamos, eso es una tragedia por donde se mire. Y llegando al punto que está señalando el doctor Quijano, ¿qué hubiera pasado si los muertos no estuvieran? El problema es que los muertos están, entonces, ¿qué hubiera pasado si mi tía montara en bicicleta en París? No sé. O sea, el hecho es que hay 2 muertos y el hecho es que hay unas grabaciones que dejan al señor fiscal en una situación muy, muy difícil de explicar, donde él ha dado bandazos, que ha llevado a que el presidente dé bandazos, y que en este momento yo tengo la sensación de que la propuesta de un fiscal ad hoc es tratar de buscar una salida intermedia, pero creo que esto no va a parar ahí, que esto va a seguir. Faltan y va a grabaciones, continuar. ¿no? Pero déjeme ir en contravía. No sé si El faltan espectador grabaciones. dijo que tenía un audio más, al menos eso ha dicho Déjeme el ir en espectador. contravía, y esto es importante sobre todo para el tema de las audiencias. Esas conversaciones, además de un vocabulario procaz y todas esas conversaciones entre Pizano y el actual fiscal, ¿en qué momento se dieron y cuáles eran las circunstancias, cuáles eran los atenuantes? Es decir, al fiscal debe permitir ir en contravía y ser abogado del diablo y defender un poco al fiscal, cosa que no es muy popular en estos días. Y este señor tenía unas conversaciones con otro señor que tenían unos vínculos, unas relaciones laborales. Uno era abogado de la firma, el otro era empleado de la firma. Y estos personajes tuvieron unas conversaciones. Ojo que aquí hay un sigilo del abogado. El abogado no puede decir ciertas cosas. Es, digámoslo, como los curas, por decir algo. Y ahora le estamos cobrando porque él no denunció. Es decir, yo en este momento no sé qué va a pasar en 5 años. Él en ese momento no era fiscal. ¿Usted por qué no denunció los actos de corrupción que tenía conocimiento en Odebrecht? Pero es que no sabía. Fernando, yo creo que solo para aclarar, Ser realmente filósofo del pasado es fácil. no, realmente lo único que se le ha pedido al fiscal, claramente, desde el día que se posesionó, es que se declarara impedido frente a ese tema, y no lo hizo. Digamos, el problema es, si el fiscal hubiera llegado y dicho, mire, yo no tengo nada que ver con Odebrecht, y se hubiera declarado impedido, buena parte de esta discusión no estaría en lo que estamos. Realmente obviamente nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. Yo vivo diciendo que nadie puede pronosticar el futuro, me ha pasado a mí, yo tengo que reconocerlo. Pero lo que sí creo es que si usted asume como fiscal general de la Nación, usted fue abogado de la organización Sarmiento Angulo, estuvo con firma de contratos en Odebrecht, estuvo en Ana Belena, estuvo en esos temas, declárese impedido, punto.
Y además, yo le agregaría, es que más allá del impedimento o no, es que él dijo cosas distintas. Es decir, más allá de lo que sucedió en el pasado, ha cambiado su versión varias veces. Entonces, primero dijo, yo nunca supe que nada impropio había pasado. Después dijo, no, es que yo nunca supe que había delitos precisamente. Y después supo que había delitos, pero entonces ahora dice, no, es que se tenía que comprobar a través de una auditoría. Entonces, más allá de si actuó bien o mal, es que no ha dicho la verdad frente a estas grabaciones. Es que se vuelve más difícil de defender, yo entiendo. Yo como todo, vamos por partes, como Jack el Destripador, vamos por partes y dividamos el problema es en qué momento se tuvieron que decir las cosas y realmente en qué peca, en qué hierra el fiscal. ¿Qué delito? Es que no hay delito. ¿Qué contravención tiene el fiscal? Válido. Tuvo que haberse declarado impedido y de muchas cosas que él lleva en la fiscalía. Pero eso le hubiera resuelto muchos problemas. Sí, pero bueno, vuelvo a su tema, la tía suya que monta en bicicleta en París. Es decir, ya la realidad es esta y ahora. Yo sí creo que hay que dividir el problema. Creo que se ha magnificado la situación del fiscal, pero no se ha magnificado el mecanismo, porque así se llama el documental de Odebrecht, el mecanismo que utilizaba para cooptar políticos. No me diga que Otto Bula, que el viceministro, que esos son los únicos peces gordos. Hay unos peces gordos grandes que ahí sí el procurador, lo escuchamos ahora, se empieza a apartar de esa línea, ¿se acuerda? De los mosqueteros con el fiscal. Y es que el procurador sí ha sido un tipo enfático en darle la pelea a Odebrecht. Augusto, el fiscal quería ser presidente. Tiempo pasado. Eso sí lo podemos pronosticar. Yo creo que posibilidades... De hecho, les recuerdo, creo que solamente soy consciente de un fiscal general de la Nación que no se haya creído en algún momento que va a ser presidente. Es de Grave. De Grave. Sí. Todos los demás sí, no, yo creo que han creído que puede ser presidente. Se empantanó. Es decir, a esa candidatura usted sí le... no, una lápida anticipada se atrevería a ponerle. No, pues yo no sé si... No. Iba a decir algo, pero realmente me pareció dantesco. ¿Qué? No, yo creo que esa candidatura ya cianuro. Cianuro. Sigamos. Sigamos. Una dantesco le dieron a haber parecido al presidente Iván Duque las dos encuestas que salieron el viernes de la semana pasada. Dos encuestas el mismo día. ¿Y qué muestran estas encuestas? Un desplome en su imagen favorable. Aquí lo que trae la Polimétrica, que es la encuesta de César Caballero, esto mide la imagen que tienen los colombianos de estas figuras públicas, ¿no? Entonces están dos expresidentes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y ahí vemos que están todos casi igual. El problema es que solo hay uno que es presidente, ¿no? Iván Duque tiene una imagen desfavorable del 65%, una imagen favorable del 33%, y está muy parecido a Álvaro Uribe, que tiene básicamente la misma imagen. Juan Manuel Santos, la misma imagen. Marta Lucía Ramírez tiene un problema y es que no la conocen 13% de los colombianos. ¿Usted no había hecho una medición anterior a esta, o sí? Con Iván Duque como presidente, no. Esta es la primera y, digamos, de nuevo, Daniel, esta es la última encuesta que hace mi firma en marco de la alianza con Red Más y con Caracol. Nosotros habíamos anunciado que la última encuesta iba a ser para los 100 días del presidente Duque. Nosotros esperamos a que cumpliera los 100 días y salimos del campo a hacerlo el 8 de noviembre. Entonces, digamos que es la primera vez que preguntamos por Iván Duque como presidente en ejercicio. Qué lástima. Le llegó entonces esta imagen desfavorable a Duque el mismo día que Inbamer saca esta evaluación de su gestión. Esta es la encuesta de Inbamer, que la paga Caracol Televisión, Blue Radio, la revista Semana, si no estoy... Y El Espectador. Y El Espectador. ¿Sí, El Espectador? Sí. Y El Espectador. Y entonces, fíjense, ahí está la comparación entre noviembre, a mano izquierda, y septiembre. En septiembre, el presidente Iván Duque estaba en una luna de miel, digamos que no era la mejor luna de miel frente a la opinión pública. Tenía un 53%, 54% de favorabilidad, de aprobación. Esta es aprobación de su gestión, un 32% de desaprobación. Y eso salta, pierde 27 puntos. Y su desaprobación
aprobación, que si recuerdan bien, esta desaprobación y la imagen negativa de las cifras y conceptos es muy parecida, ¿no? Está en los 60 y pico por ciento, 20 y pico por ciento. Y bueno, es un descalabro y sobre todo recibir las dos encuestas, porque si es solo una encuesta uno puede decir, no, esperemos a ver que salga la próxima, ¿o no, Fernando? Esperemos que salga la de Caballero. pero mire, Salió. Mire, aquí hay un tema muy importante con estos termómetros de medir la opinión pública. Y obviamente uno tiene que ser, como lo decía también Álvaro Gómez, que lo parafraseaba ahora el doctorando Caballero, y ¿se acuerda cuando él decía, yo consumo las encuestas, pero no me digan cómo se arman? Sí, eso es como la rellena. Como las salchichas, sí. Como la rellena. A uno le encanta la rellena, pero no quisiera ver cómo se hace. El cuento de las encuestas tiene que ver cómo se hacen y seguramente colgamos las metodologías de las dos para no incurrir en alguna falla ante el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando uno ve las metodologías y cuando uno ve las regiones, uno se da cuenta de cosas importantes. La primera es que la costa Caribe vive como en otro país. Y se la tengo ahorita. Justo eso. Entonces, para no adelantarnos, entonces uno dice, mire, son dos cocinados que dan más o menos el mismo desarrollo, el mismo resultado, que pulsan la opinión pública, pero curiosamente las metodologías no son las mismas, pero vuelven a dar el mismo resultado. Y entonces, a ver, su metodología, usted está en las principales ciudades de Colombia. Sí, son 4 grandes ciudades, todas las encuestas son cara a cara y nosotros mantenemos la metodología de hacer un filtro de votantes activos y la respuesta es de los votantes activos. Y la metodología de Inbamer a grandes rasgos tiene más municipios, también es cara a cara, tiene una muestra... Si quieres se la leo para que Pues no nos metamos en líos con el Consejo Nacional Electoral. Sí, 1000 y pico. Pero mientras el doctor Fernando la encuentra. lee la metodología, yo advertiría algo. Mire, más allá de la metodología utilizada por César y por Inbamer, acá nos muestra claramente las dos encuestas una tendencia. Sí. Y es una tendencia de que realmente el presidente combo, no está ¿no? en sus mejores condiciones. Más allá de las metodologías, que obviamente atienden ya a unos detalles técnicos de cubrimiento, de territorialidad, en fin, pero mirar, detenernos en la metodología, yo creo que es desviarnos del foco y el punto de Pero fondo. es que a nosotros nos gusta el arroz, la arveja, la sangre y cómo se hace la morcilla. 1008 encuestas, la de Inbamer Gallup, 1008 encuestas. 1191. En Bogotá, 176. En el Caribe, 208, en diferentes departamentos. En la zona oriental, 240. En Antioquia, 192. Y en el suroccidente de Colombia, 192. Estas encuestas, ¿por qué es importante esto? Porque una cosa es el resultado cuando a uno lo llaman por teléfono, bueno, ya no lo llaman, lo llamarán al celular, cuando lo hacen cara a cara y cuando verdaderamente va, como dicen los funcionarios, al territorio. A grandes rasgos, estas dos encuestas difieren en que la Inbamer tiene un alcance mayor territorial, la encuesta de Polimétrica tiene una encuesta más grande, pero se concentra en grandes ciudades. Y la mía es cara a cara, no sé si Inbamer es cara a cara. Me voy a la pausa, ya regresamos con este combo de encuestas que recibió el presidente de la República, un hecho con pocos precedentes en los últimos 25 años al menos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando del combo de encuestas que recibió a sus 100 días el presidente Iván Duque. Aquí para recordarles y refrescarles, esta es la imagen positiva y negativa de Iván Duque, otras figuras importantes de la opinión nacional, Álvaro Uribe, Iván Duque, el rojo... Hoy, por una curiosidad de nuestros graficadores, es la imagen favorable. No suele ser así. Gracias, muchachos, por la creatividad de hoy. 33% de imagen favorable, 65% de imagen desfavorable. Las encuestas no solamente los indicadores, también cómo las grafican. No, ¿qué tal la graficación de la Inbamer? Que tenía unas bolas que eran igual de grandes a pesar de los cambios. Pero no, entonces aquí quiero volver sobre algo que dijo el presidente Duque esta semana en la entrevista que le hizo María Isabel Rueda en El Tiempo. Y esta es una frase que él ya había mencionado. Y aquí le pregunta sobre los estudiantes, pero él dice, y esto más ampliamente acerca de su talante político, no soy antagonista de los estudiantes, ni su enemigo, ni su contendor. ¿Dónde está el pedazo?
Se me perdió. Aquí no está. El tema de las encuestas. No, el tema de que no reconozco enemigos políticos. Entonces, aquí lo había dicho el presidente y creo que aquí no le pegamos al pedazo que yo estaba buscando. No reconoce enemigos políticos. Ya lo había dicho el presidente Duque cuando había dicho que no reconocería una oposición en su mandato, y lo ilustra el caricaturista del Espectador, Osuna, el gran maestro Osuna, cuando dice... esto me pasa por no mirar el retrovisor, y se ve a el presidente varado, se llama Cráter Fiscal la caricatura. Y aquí hay un talante de un gobierno que quiere ser conciliador y que no quiere tener ningún enemigo en un momento en el que parece que todo el mundo se quiere declarar enemigo de él. Entonces es una reacción curiosa, César. Pues digamos que yo creo que es que hay una confusión en el mensaje del gobierno. Porque claro, el presidente está diciendo eso, pero hay otras áreas del gobierno y de la coalición de gobierno que no están diciendo eso. Yo no leo, por ejemplo, en varias de las personas, por ejemplo, me pareció muy... Yo traté de hacerle algo de seguimiento a las 9 horas de la maratón que tuvieron, y por ejemplo la directora del DPS, un tono muy antagónico, Sí. y algunos de los ministros muy antagónico con ciertos sectores. Sí. Y la carta de Luigi Echeverry. Entonces, digamos, si tú me preguntas, parte del problema es que yo creo que el gobierno no tiene un mensaje claro ni tiene un foco. Entonces, una cosa es lo que dice el presidente, pero alrededor de él, su equipo de gobierno y sus aliados políticos están diciendo otra cosa. Entonces, está el país recibiendo dos mensajes y entonces está confundido. ¿Los enemigos en la política no son la cosa más útil? Pero sabe que yo ordenaría el tema en función de 7 problemas enanitos que se le agrandaron. Entonces, mire, el primero tiene que ver con el nombramiento de una cantidad de presidenciables. Entonces, nombró un embajador en Washington presidenciable, un embajador en París presidenciable, un canciller presidenciable, OEA también con aspiraciones. Ordóñez en la OEA presidenciable. Entonces, su grupo de personas son muy difíciles de mandar. De ese grupo de personas que ubicó, el jefe natural es el presidente Uribe, senador de la República, no el presidente. Entonces, ese es un problemita que yo veo que hay descoordinación, y vemos que el señor embajador en Washington anda como rueda suelta, diciendo cosas e involucrando al país en otras cosas. Sí. Primer problema, y me ayudan ahí para hacerlo. El segundo problema, pues obviamente sobra decir que en qué momento después de la crisis de los bonos del agua se mete con generalizar, universalizar el IVA al 18%. Es cierto que hoy el IVA está en el 19%, lo bajan un punto, pero se lo meten a todos los productos, incluyendo la canasta familiar. Fue la canasta familiar que tiene un nombre tóxico para subirle un impuesto. Es ¿no? verdad, es verdad. Es decir, y además inflacionario en la decisión. Entonces, ese problema no lo midieron. El apóstol, digamos, quien iba a liderar el problema era el ministro de Hacienda, o es el ministro de Hacienda. Segundo problema. El tercer problema lo vemos en las calles y lo vemos en los grafitis, los estudiantes. Hay un cuarto problema grande, y es que silenciosamente está pasando en el Congreso la prohibición del fracking. Y eso acabe absolutamente la industria del gas y del petróleo en Colombia, porque esa desinformación que se ha hecho con el fracking, la gente no tiene ni idea, pero dice opóngase a ese tema. Y así son una serie de problemas, para no alargarme más, que se le han crecido y el presidente no se ha dado cuenta. Y hay un juego, que en esos juegos de niños, sí, que le van saliendo unas cabecitas que uno no alcanza a taparlas, entonces son 7, 8 o 12, pero lo digo por los 7 pequeños, grandes problemas, y muchas veces que el presidente no ha sabido resolverlos o no tiene cuál es el ministro líder. Augusto. Pues, obviamente 100 días no es el periodo para definir una presidencia. Profesionalmente, yo siempre he creído que en materia de gobierno no importa cómo se entre, lo importante es cómo se sale. Lo que pasa es que, claro, bajo estos indicadores que calificaría yo de dramáticos, pues tiene que encender el tablero de alarmas para Presidencia de la República, no solamente para el despacho del señor presidente, sino para la Presidencia de la República. Y retomo algo que venía comentando el doctor Fernando, y es cuál es el liderazgo del gobierno, y el gobierno es presidente y sus ministros. Yo creo que los ministros le están debiendo mucho al señor presidente. Claro, pero a veces entonces, uno ve al y es muy presidente temprano solo. para hacer una crisis de gabinete. ¿Cómo sale usted de este momento? Porque Creo yo que este gabinete apenas va a durar un año. No sé si el 100%, creería que no, pero varios de sus funcionarios, varios de los ministros, yo creería que apenas iban a aguantar el año. Pero llamar a una crisis ministerial ahora, pues es echarle más sal a la herida.
Mire, hay un tema que la gente no se ha dado cuenta y que va a salir pronto pues, en los medios y todo eso, y es que hay instituciones, entidades del gobierno tan importantes que todavía no han nombrado personas. Por ejemplo, es el colmo que en la superintendencia de sociedades no haya un superintendente despachando, ya está nombrado, pero el señor probando inhabilidad y toda la cosa. Que la superintendencia de sociedades esté sin cabeza desde el 7 de agosto, que la agencia de desarrollo rural, ¿cómo se llama? Sí. La de la señora... Tampoco, es decir, hay cerca Claudio de... Ortiz, que no está todavía. No está todavía. Hay 100 días después, hay cerca de una docena de entidades que no tienen Por eso, ¿y eso un funcionario. en qué traduce el marco conceptual del gobierno? Que está dando unos bandazos, que ha faltado liderazgo, que ha faltado contundencia y carácter. Hacer ese tipo de nombramientos, doctor Fernando, usted que tiene muchísima más experiencia en estas lides públicas, se traduce en carácter. Es decir, nombro a esta persona, llégueme el agua hasta donde me llegue. Sin importar si un ala radical de mi partido, Sí. si un sector de la opinión pública, si unos opinadores o unas plumas desde revistas y periódicos me dicen que no o que sí. Pero lo que tiene que demostrar este gobierno, y en especial, pues obviamente el señor presidente Iván Duque, es carácter. Mire, la Polimétrica hace una pregunta interesante, es ¿cuáles de las políticas de este Pero antes, gobierno conoce usted? Sobre el Antes, tema de los ministros, mire, yo ya dije, mire, creo que al gobierno le falta foco y claridad de qué es, hacia dónde va. Segundo, el gobierno no tiene alfiles. Normalmente los ministros son los alfiles del gobierno, se eleva su perfil para que cuando el presidente necesita ayuda, ellos salen a apoyarlo. La encuesta dice que a los ministros no los conoce nadie. Entonces este es un gobierno sin alfiles. Entonces, hacer una crisis de gabinete no tiene sentido. No tiene sentido, sí. Porque es que usted saca un alfil porque es visible y lo quema, pero es que aquí no... ¿Sabe qué me llama la atención? claro, pero aquí no le puede resuelve nada. sacar a alguien que no es, que es invisible para meter a alguien visible. Bueno, eso podría ser, pero en este momento yo, ¿qué creo? Digamos, fue una gran equivocación en el tema de la reforma tributaria, dos situaciones. La primera, que el mecenas de esa reforma tributaria fuera el ministro de Hacienda, que venía un poco desgastado con el tema de los bonos del agua. Y el segundo, que esa reforma tributaria no se radicó en el momento de más alta popularidad, es decir, el 7 de agosto, que no se radicó, es decir, no estaban preparados para hacer una reforma tributaria. Y la más grave es que la gente necesita, sí, pídame plata, pero ¿en qué está contribuyendo usted? Entonces, la ley de ahorro, perdón, no es una ley, las iniciativas de ahorro fiscal no aparecen, no aparecen. Y dice, bien, vamos a ahorrar 6 billones en 4 años, pero ¿cómo? ¿Van a restringir los lápices? ¿Van a restringir tal cosa? Explíquenme. Eso no lo presentó y él que había sido un crítico como Del candidato derroche. del derroche, en este momento eso no, priorizó pedir plata en detrimento de ¿qué pongo yo? César. Sí, yo en mi columna en Portafolio manifesté que la reforma tiene problemas por 3 cosas. Primero, porque fue presentada tarde. Esta es la reforma tributaria que más tarde se ha presentado en la historia de las reformas tributarias, 31 de octubre. Es decir, no estaban preparados para presentarla. Segundo, no consiguió ni siquiera el respaldo político de los 20 parlamentarios, de los 20 senadores y los representantes de su partido. Y tercero, su vocero público, es el doctor Carrasquilla, pues no sale a los medios, porque... O sea, no sale y tuvieron durante un par de semanas a un funcionario, al viceministro, que no creo que le haya ido bien. Entonces, hoy esa reforma tributaria, su vocero es el presidente. O sea, el alfil, el que salió a defenderla, es el presidente que tiene. No, el gran logro del viceministro fue haber dejado la impresión de que no le iban a subir, no le iban a poner IVA a las bebidas azucaradas cuando ya tenían IVA. Ya tenían IVA. El gran problema es que esa reforma tributaria no fue socializada con los ministros. Muchos ministros, dicho por ellos, se enteraron de los 87 artículos por los medios. Déjeme ponerle cuáles son las políticas que conoce la gente de Iván Duque, y entonces esto le va diciendo un poco por dónde van algunas luces y la mayoría de las sombras. Esto es lo que pregunta la encuesta polimétrica de cifras y conceptos. Entonces, decreto que prohíbe la dosis personal, esa la conoce casi todo el mundo, 83%. Extender el IVA a la canasta básica familiar. ¿Así fue que ustedes hicieron la pregunta? Sí, nosotros colocamos 4 o 5 preguntas sobre el tema tributario para despiezarla, porque sí. Y es que además ese nombre, es que solo el nombre de la propuesta es tóxico, ¿no? La canasta básica familiar, subirle los impuestos de la canasta básica familiar. Hay una cosa que es de alta, digamos, cirugía econométrica, tiene que ver con la devaluación del peso.
El peso se ha devaluado a lo largo del año en 5,2%, es decir, veníamos de un dólar de 2.900, 2.000, incluso 2.800 y pico a 3.200. Y ellos no pensaron que al elevar el IVA a la canasta familiar se le iba a asociar un tema muy preocupante, que es la devaluación. La devaluación le pega a los bienes importados. Entonces usted coja su canasta familiar, son 200 productos, y pregunte cuáles son importados. Esos que son importados, como las cuchillas de afeitar, se van a pegar una disparada enorme. Entonces el cuento es al incremento del IVA más la devaluación, y ahí hay unas milimetrías económicas que ya lo empieza a decir Fedesarrollo. La inflación para el 2019 y para el 2020 puede estar rondando, si todo pasa, en el 7%. Y le pongo la tercera propuesta que la gente más conoce del gobierno de Iván Duque en estos 100 días, y tiene que ver también con impuestos. Aumentar los impuestos a las personas naturales, a los asalariados. Y esta es, yo creo que malentendida, porque básicamente podría ser vendida de una manera populista, y es aumentarle los impuestos a los asalariados más ricos de la población. Los únicos que pagan más son realmente los que tienen ingresos por más de 30 millones de pesos al mes. Me voy a la pausa. No, porque en una de las propuestas de la reforma está cambiar la tabla. Primero, en este momento los asalariados tenemos unos descuentos tributarios que pueden ser, en el caso nuestro, casi como hasta el 45-50%, y lo unifican al 35%. Eso es lo primero. Lo segundo es que la escala la cambian. La escala la cambian. Y entonces personas de 3 millones de pesos van a pagar más, efectivamente, por retención en la fuente y por renta. O sea, sí van a pagar más. Porque pueden deducir menos. Porque pueden deducir menos y porque la escala la cambian, entonces sí va a haber un aumento. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, las políticas de Iván Duque que conocen menos, tal vez a las que más quiere el presidente que se conozcan. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Las encuestas a los 100 días de la presidencia de Iván Duque no lucen bien. ¿Cuáles son las políticas que los colombianos conocen menos de este gobierno? Estas son, según la encuesta de Cifras y Conceptos. Liderar la demanda ante la Corte Penal Internacional, el tema de Maduro, lo conoce menos de la mitad de la población. La reforma política para implementar la lista cerrada en el Congreso, una medida que se vendió como una medida anticorrupción, apenas la conoce el 31% de los encuestados. Los talleres regionales construyendo país. Uno irse 8 horas todos los sábados por las regiones de Colombia, y que solo el 31% de los colombianos conozca esta propuesta de diálogo ciudadano, ¿no? Muy propia del Centro Democrático, indica que tiene un alto gasto y poca recompensa. Augusto. Sí, pues mira, desafortunadamente uno lo que ve, independientemente de estos detalles, es que creo que el gobierno carecía de un plan de transición. Cuando uno ve la manera como emiten los mensajes, como enmarcan los mensajes, el desafortunado timing en su cálculo para lanzar las propuestas y las políticas, pues uno dice, hombre, ¿a qué se dedicaron entre el día que ganaron la elección y el 7 de agosto? Sí. Ahí había que preparar un plan de transición y realmente uno se da cuenta que no existe. Bueno, y entonces, ¿usted cómo saca a esta gente del atolladero? Si quisiera sacarlo del atolladero. ¿Cuál es el plan? No hay que responder la primera. Sí, uno quisiera. No, obviamente sí. No, en serio, o sea, si el presidente de la República convocara y dijera, hombre, un plan de choque, ahora hablar de un plan de choque a 100 días, pues es bastante extraño y paradójico, pero obviamente yo creo que el presidente tiene mucho para crecer. Realmente yo creo que tiene una oportunidad importante para hacer una muy buena presidencia, para definir su presidencia, pero para definir su presidencia tiene que asumir un costo. Y la pregunta es si está consciente y está dispuesto a asumir ese costo. A ver, y tal vez para responder esa pregunta uno se debería preguntar, ¿quién se le fue a Duque? Y la mirada regional que hace la encuesta de Invamer podría dar algunas luces al respecto. Así le fue, digamos, en 2 de las regiones. Estas son unas de las regiones más emblemáticas que tenía el presidente Duque. La del Caribe era problemática, entonces ahí el azul sí es la aprobación, el rojo es desaprobación. La región cafetera pasó de septiembre de una aprobación del 68% a una desaprobación del 68%. Póngale unos calificativos en términos de teoría del discurso. En la costa, digamos, aceptación, resignación. En el eje cafetero, desengaño. E indignación. Usted es más duro que eso, pero yo le pondría desengaño. Oiga, hasta el momento no.
Pero entonces, ¿quién se le fue? Y si esto nos dice algo acerca de quién se le fue al presidente. ¿Se le fue su gente? ¿Se le fue la gente de derecha? ¿Se le fue la gente de centro que lo acompañaba? ¿Se le fue la gente...? Hay un gran problema de la forma como administra la cosa pública la nueva presidencia, porque es muy nueva y 100 días es muy poco, es que él no ha hecho buenos amigos en el Congreso. Y quizá en el Congreso le está mandando un señor que se llama Vargas Lleras y otro señor que se llama César Gaviria. Y el presidente Uribe, que es el fuerte, no se la ha jugado toda por realmente hacer una coalición fuerte. Entonces yo creo que el panorama que se ve en el Congreso, perdieron el Contralor, ¿no? Acuérdese que esa fue la primera gran derrota. Es decir, perdieron el Contralor. La primera gran derrota fue eso, y eso marcó lo que hoy está pasando en el Congreso. Y un presidente del Congreso que no ayuda mucho. Eso pasa por un filtro, doctor Fernando y audiencia, que es Ministerio del Interior. Si cuando uno habla de la falta de liderazgo del gobierno, uno empieza a mirar ministerio por ministerio y ve que en el Ministerio del Interior realmente hay un vacío. César. Es que están tan Es que él dramáticos se los... remite a las cifras. No, yo lo que diría es quién se pierde. Básicamente yo creo que Jorge Restrepo me pidió hacer una correlación sobre Uribe y Duque, sí, y nos dio positiva, y eso quiere decir, y alta además, que casi todas las personas que tienen una buena imagen del expresidente Uribe tienen una buena imagen del presidente Duque, y viceversa. Lo que quiere decir que aquí no estamos viendo solamente una situación de Iván Duque, sino una situación histórica de Álvaro Uribe. En Inbamer Galo, recuerda que era Galo, hasta el momento ahora es Inbamer. Sí. Claro. Uribe nunca había bajado a lo que está bajando él. Nunca. Y eso, en la mía, en Polimétrica, desde el 2011, tampoco nunca. Para Esta es la decir, primera. César, que los que siguen con Duque son los que siguen con Uribe. Exactamente. Los que siguen con Duque hoy, es para responder eso, pareciera ser que son los que siguen hoy con Uribe. Y que el centro, que ayudó en la elección, se movió. Y ese es prácticamente... Mire, yo veo una cosa preocupante, y es que recordemos todos que el 2019 será un año electoral. Se elegirán gobernadores y alcaldes, y esa tensión se empieza a notar porque cada uno va a coger candidatos en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y todas las poblaciones. Y si el gobierno que lleva 100 días no da un timonazo, no creo que sea una crisis ministerial, sino da un timonazo ante la opinión pública, de aquí a enero, de aquí a febrero, las cosas se le empiezan a complicar. Mire cómo se ve Bogotá, que es la plaza más codiciada del 19. La joya de la corona. Claro, la joya de la corona de las elecciones locales, ahí va. A mí me gusta hablar en términos de presupuesto. La ciudad de Bogotá, 18 billones de presupuesto. Y en Bogotá tenía 51% de aprobación en septiembre, 37% de desaprobación, y esa cifra cambia a 20% de aprobación y 71% de desaprobación. Señales que están leyendo todos los políticos. Me voy a la pausa, ya regresamos. Frente a este difícil momento que vive el joven gobierno de Iván Duque, ¿usted qué le aconsejaría? Esto es lo que dicen los bogotanos. Si tú estuvieras al frente del mismísimo presidente Iván Duque, ¿qué consejito le darías en este momento? Yo creo que le hablaría de que hay unas prioridades en el país que requieren atención, y ¿Cómo cuáles? como todo el tema de la educación superior. Yo creo que no nos alcanza toda la emisión para darle consejos a ese presidente. Que dirija solo y que no se guiar por los comentarios de los demás. Por ejemplo, de los ciudadanos, que no nos haga caso. Podría ser Que nos bajen los impuestos, que nos ayude más. La situación está muy crítica, terrible, terrible. ¿En qué sentido? ¿El costo de vida? El costo de vida, sí señor, y de estudio y todo. Que sostenga lo que dijo antes de ser presidente y que cumpla las promesas. Las promesas realmente. Que pensara muy bien lo del IVA, porque nos está afectando a todos, y él tiene un buen programa y pues hay que darle la oportunidad. Hasta ahora está empezando, entonces yo le aconsejaría que pensara bien lo del IVA. Le diría que le pidiera a Dios sabiduría para que sepa llevar bien este país. No más, ese es el mejor consejo. Sabiduría. En este momento hay una situación bastante complicada con el tema de la ley de financiamiento. Hay que darle un debate más profundo de cara a que no nos afectemos los ciudadanos de la clase media. El consejo es de que no vaya a seguir
siguiéndole los pasos al presidente que entregó este país vuelto nada. Que saque a Carrasquilla ahí, que está comprobado de que robó 126 municipios. Si vamos a seguir con las mismas políticas y hablando bonito por televisión, esto va a ser peor que Venezuela. Pero, no, ¿Duque no era el que nos iba a salvar de convertirnos en Venezuela? Yo creo que sí. Bueno, César, dele consejos al presidente. 3 cosas. Ellos duraron 4 años diciendo al país que estábamos en una catástrofe. Llegaron y siguen diciendo al país que estamos ante una catástrofe. Lo primero que tienen que hacer es parar de decir eso. El país no está ante una catástrofe. Yo creo que el país está en una situación con dificultades como siempre, pero eso no es una catástrofe. Digamos, yo vuelvo y les digo, algunos ministros en el Consejo maratónico volvieron a pintar una catástrofe. En el Congreso, o sea, el presidente tiene que parar eso. Segundo tema, tiene que concentrarse en un mensaje y un foco y decirle, mire, el director de The Economist en una entrevista que hizo a Portafolio dijo una frase muy parecida a lo que estamos diciendo, y es: el presidente todavía tiene que decirle al país hacia dónde quiere ir. Y yo pues creo que tiene razón. Creo que eso de alguna manera la gente lo está diciendo. Y el tercero, quiero traer un tema que a mí me preocupa más, que creo que aún no se ha notado, pero ya vemos los signos. Es que el presidente Duque hoy tiene problemas de gobernabilidad al interior del gobierno. Al interior. Tú acabas de mencionar, hay un número muy importante de cargos que no han sido suplidos. Segundo, uno siente que la Casa de Nariño no está coordinando bien con los ministros y que los ministros cada uno está tratando de hacer lo que puede y lo que se le ocurre. Y tercero, yo creo que el esquema de tener consejerías presidenciales para los ministerios va a terminar siendo perverso, porque usted termina con consejeros aspirando internamente a que al ministro no le vaya tan bien para que él sea el próximo ministro. La condición. Y entonces, pues eso debería el presidente como que repensar y a reestructurar un poquito lo que está pasando en Casa de Nariño para coordinar mejor su gobernabilidad. Y no estoy diciéndole al Congreso, su gobernabilidad frente a lo que está pasando con el gobierno. Fernando. Es que el doctor Ando Caballero fue director del DANE, entonces conoce mucho el intríngulis de la casa. Sí. Por ahí hay un problema grande y tiene que ver con el secretario Eastman, realmente, y eso es lo que uno le escucha a los ministros. Cosas prácticas. 1, el tema del suroccidente colombiano está descuadernado. Es decir, las cifras que usted ve, me refiero al suroccidente colombiano, la franja pacífica, que es en Nariño, Cauca, Valle y un poquito de Chocó, epicentro Cali, está desmadrado. ¿A qué me refiero? Que ese tema, si usted ve las cifras, al presidente le va muy mal en aceptación. Ese tema se le puede descuadernar y de manera importante. Sí. Y lo otro es, mire, a mí no me gusta cómo va evolucionando el tema de las protestas estudiantiles, porque si nosotros nos acordamos de las primaveras árabes, hoy arrancan pidiendo presupuesto, mañana una misión de observación, luego una renuncia y posteriormente un cambio radical o una constituyente. Augusto. Ojo, esos dos problemas. Daniel, yo creo que finalmente todo se reduce al carácter. Podríamos hacer un decálogo de victorias tempranas, podríamos hacer una estrategia para redefinir mejor sus mensajes comunicacionales, pero al final el presidente Duque no tiene que traicionar a Uribe para gobernar con la agenda propia. ¿Una cuña? Cuña. Cuiden lo que dicen en las cifras. No es creíble el presidente diciendo que hay 50.000 detenidos. Total. Al otro día, él mismo dice 57.000 y su ministro de Defensa y su ministro de Defensa ese día dice que más de 59.000. Me voy. Señores, o sea, eso no es creíble. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.